Bueno, vamos a arrancar entonces con la unidad 3. Habíamos hablado en la tutoría anterior que íbamos a hablar de la primera parte del siglo XIX, que va a ser muy importante para la independencia de Argentina, y que también la segunda parte va a ser como bastante movidita también, así que por eso hacíamos como la distinción entre primera parte y segunda parte, pero esto es algo mío, como para que ustedes se guíen. Vamos a ver, conmigo, periodo independentista de 1810 a 1820, acá tenemos la Revolución de Mayo, tenemos a Moreno, tenemos la Asamblea de año 13, y obviamente las reformas que hubo en educación. Después vamos a pasar a lo que es el periodo unitario, de 1820 a 1828, con el gobierno, con el grupo rivadaviano en el gobierno, ¿sí? Las reformas que se hicieron en todos los espacios de la vía pública en Buenos Aires, y la creación de la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires. Y después vamos a ver en el periodo federal, que es de 1829 a 1832, lo que vamos a hacer con federalismo, como les dije a las chicas, es que yo les voy a dar como un contexto general de federalismo, pero no voy a hablar de educación porque la profe Rosana en los teóricos describe todo muy bien y sería como repetir lo mismo, y por eso me voy a evitar repetir lo mismo que dice ella, para poder contextualizarlas bien y por ahí presentar un poquito más de federalismo y que vayan a ver educación con ella. Y después, Lau, ¿querés contar qué vas a hablar vos? Sí, bueno, después yo voy a hablar de la generación del 37, que va a estar dentro de, bueno, que fue en el año 37, ¿no? Con Rosas en el gobierno. Luego vamos a hablar un poquito de Sarmiento, instrucción pública, Alberdi, diferencias y semejanza entre ellos, ¿qué más? Su pensamiento político, y vamos a terminar con la Constitución Nacional y con algunos artículos que son los que piden, que son en cuanto a la educación, y hay creo que uno o dos que pasan sobre el inmigrante. Buenísimo. Bien, entonces, empecemos con periodo independentista. Entonces estamos hablando de 1820 a 1828, no, mentira, 1810 a 1820, y que va a comenzar con este 25 de mayo de 1810 que vemos en la escuela, pero ahora vamos a tratar de problematizarlo, de ver qué cuestiones políticas, ideológicas, qué conflictos de intereses hubo en este 25 de mayo y cómo llegamos hasta el 25 de mayo. Habíamos hablado que tiene 3 hechos que le anteceden, que hacen posible a esa fecha, que la recordamos hasta el día de hoy, que es como un punto de partida para la independencia. ¿Qué fue? En 1806 y en 1807, 2 invasiones inglesas al puerto de Buenos Aires, donde la gente se tuvo que defender como podía, porque no había un virrey, porque no había un ejército nacional que los pueda defender. ¿Sí? Nosotros vemos, y estos hechos son bastante conocidos, que cuenta la historia que la gente salió a defenderse y tiraban aceite por las ventanas de las casas. Bueno, dicen que no fue aceite, que era agua caliente, porque el aceite era imposible de conseguir en ese momento, pero lo cierto es que la gente de pie tuvo que salir a defenderse de esas invasiones, y además, con otro factor que fue importante, que fue que el virrey se esconde, se va, se fuga a Córdoba, desprotegiendo a su pueblo, ¿sí? Quien era el virrey, quien tenía que cuidar al pueblo, bueno, en ese momento desaparece, y así hablábamos con las chicas de que empieza a perder legitimación esa autoridad del virrey.
quienes estén ahora, ¿saben de qué hablo cuando hablo de legitimación? ¿Como de autoridad? Escuché muy bajito. Sería como que empezó a perder la autoridad que él tenía. Exactamente. Empieza a perder valor, empieza a perder autoridad, ¿sí? Bien, y justamente eso, la deslegitimación de ese poder monarca, fue lo que sucedió antes del 25 de mayo de 1810, que comienza con estas primeras invasiones inglesas, donde el pueblo de Buenos Aires se ve desprotegido ante el rey. Eso como uno de los hechos que le anteceden. Bien, después tenemos, en 1808, cae el rey Fernando VII en España, en manos de Francia, y bueno, ya al no haber el rey, entonces empezaron a preguntar qué lugar tenía el virrey en la colonia, ¿sí? Y acá habíamos hablado que empiezan a hacer algunas preguntas, como quién gobierna, en nombre de quién gobierna, ¿sí? Si no está el rey, entonces ¿por qué está el virrey acá? Y a este hecho se le suma que desde España, ante esta situación de que cae el virrey, de que cae el rey en manos de Francia, llaman a una junta en defensa del rey en todos los territorios de la colonia, donde Buenos Aires se niega por esta serie de preguntas que se estaba haciendo y por este cuestionamiento que empieza a surgir. Espera que agreguemos. Entonces, teníamos estos tres hechos. Primero, las invasiones inglesas de 1806 y 1807. En 1808 cae el rey Fernando VII en manos de Napoleón. Después de la caída del rey de España, se convoca desde España en todas las colonias a una junta en defensa del rey, donde Argentina dice que no, y en su defecto llaman a una primera junta, como fue la del 25 de mayo, para empezar a decidir la posibilidad de crear un gobierno propio, un gobierno patrio y de ser soberano. Bien, así llegamos entonces al 25 de mayo de 1810. ¿Hasta acá estamos bien, chicas? Sí. Bien, sigo. Habíamos hablado de que había una categoría que era importante para poder entender estas discusiones, que es una categoría teórica, que fue la que sustentó la monarquía en su momento, la legitimidad de la monarquía, y que ahora iba a ser legítimo este cuestionamiento hacia el rey que ya no estaba, y hacia el virrey que estaba en nombre de nadie en la colonia. Coti, perdón. Hay dos compañeras que tienen el micrófono abierto y se escucha re mal. Si por favor lo pueden apagar. ¿Será que la silencio yo? Gracias, Coti. Acá. Bien, entonces decía, hay una categoría que sirvió para legitimar la monarquía, ¿sí? El poder absoluto del rey, y que también sirvió en este momento para pensar en este contexto donde el rey ya no estaba, en la posibilidad de un gobierno soberano. Porque esta es la categoría de pacto de sucesión. Nunca hubo la posibilidad de que sea legítimo ese gobierno, ¿sí? Entonces, lo que va a plantear Moreno es que el pueblo tiene derecho a ser soberano porque la colonia y la corona nunca fueron legítimos, ¿sí? Está planteando más o menos lo mismo, en el mismo sentido, pero le está dando un sentido más de revolucionario y de independencia, si así se quiere. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí.
Esperen que vuelvo al PowerPoint. Entonces, otro de los que vamos a voy poniendo, agregando acá de todo lo que vamos hablando, ¿sí? 25 de mayo, acto de sucesión, Moreno, y acá sí vamos a hablar de la asamblea del año 13. Bien, la asamblea del año 13 fue importante porque si bien no se definieron, a ver chicas, a partir de este momento, a partir del 25 de mayo de 1810 hasta 1820, que en el medio tenemos el 9 de julio, digo, fueron 10 años donde se empezó a discutir y empezó a plantearse el problema de qué país, de qué país íbamos a construir, cómo iba a ser políticamente, ¿sí? Digo, ahí empezaron a surgir un montón de ideas y un montón de pujas de intereses, ¿sí? Frente a esta liberación de España, pero bueno, ya empezábamos a tener un conflicto interno entre distintos sectores partidarios, ¿sí? Y en ese territorio que teníamos, que había que organizar, ¿sí? Imagínense que el 25 de mayo de 1810 fue en Buenos Aires, ¿sí? De ahí había que expandirse, había que hablar con las provincias, y vamos a ver ahora un poquito más adelante cuáles eran los intereses de las provincias y cuáles eran los intereses que perseguía Buenos Aires. Bien, en este contexto se hace la asamblea del año 13, ¿sí? Donde si bien no se definieron cosas políticamente importantes en cuestión de administración, sí hay un par de cosas que es importante, que tiene que ver principalmente con lo simbólico, que yo les decía a las chicas que ahora empieza un momento de empezar a cambiar los símbolos que tengan que ver con la colonia, se van a empezar a borrar y van a empezar a ver cuestiones que tengan que ver con la patria, ¿sí? Entonces, en la asamblea del año 13 se establece el escudo nacional, se establece el 25 de mayo como fiesta cívica, se manda a escribir el himno nacional. Eso en cuanto a lo simbólico, ¿sí? Simbólico porque fíjense que ya hay un escudo que representa y que tiene que ver con el símbolo de esta nación que estaba construyendo. Y después tenemos las cuestiones políticas, que son la eliminación de los títulos de nobleza y mayorazgo de la colonia, la eliminación del tributo a los indígenas, se decretó la libertad de vientre y de las esclavas, se puso fin al tráfico de esclavos, se eliminó la Inquisición, que era el movimiento religioso que perseguía a quienes no creían en la religión católica. Y acá sí nos vamos a meter a las cuestiones de educación, las cuales fueron esos cambios. Bien, lo que se hizo en este momento en cuestión educativa fue cambiarle el nombre a las escuelas de la colonia, ¿sí? Que no es menor porque estamos hablando de un momento donde se empezó a crear lo simbólico propio, ¿no? Estamos hablando del himno, estamos hablando del escudo nacional, estamos hablando de crear una fiesta patria el 25 de mayo. Entonces ahora iban a cambiar el nombre de lo que antes eran las escuelas del rey, ahora van a ser escuelas de la patria, lo que tiene que ver con las primeras letras, lo que tiene que ver con los estudios preparatorios, los estudios secundarios, la parte del internado del Colegio San Carlos de los Borbones, San Carlos Borbónico, pasó a llamarse Colegio de la Unión del Sur,
Recuerden que estamos en un momento de las provincias unidas del sur, no estamos hablando de Argentina, estamos hablando de un momento de construcción, ¿sí? De lo que posteriormente nosotros vamos a hacer Argentina. Y después con lo que tiene que ver con la educación superior, con la educación, la universidad, digamos, no se crea todavía la universidad, pero sí se crean escuelas de estudios superiores que van a tener un objetivo claro, que va a ser formar a las personas para ese contexto en donde estaban atravesando por muchas guerras, ¿sí? Guerras en las fronteras, guerras con todo lo que no fuera Buenos Aires, digamos. Ahora vamos a entrar bien en este contexto de guerra, pero bueno, se crea la escuela de matemática. Perdón, lo que era la escuela de matemática ahora pasa a ser la Academia de Matemática y Artes Militares. Se crea el Instituto de Medicina y la escuela de dibujo pasa a ser Academia de Jurisprudencia, ¿sí? Entonces, fíjense, matemática y artes militares, medicina y jurisprudencia, que habíamos hablado que era lo que tenía que ver con las leyes. Bien, ahora, todos estos pensadores que estuvieron presentes en esta revolución que vemos nosotros, como por ejemplo Mariano Moreno, todos ellos estaban de acuerdo y seguían con los mismos ideales de la ilustración que traían los Borbones. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos pasado de los Austrias a los Borbones, y los Borbones los habíamos contextualizado en un siglo XVII, en un siglo XVIII, en Europa, en el siglo de las luces, y vimos cómo todas esas ideas se tradujeron en políticas públicas y educativas en la colonia española. Bien, ahora, fueron los Borbones, nosotros estábamos en proceso de independización, pero estos ideales iluministas de la ilustración seguían vigentes, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que ustedes tienen que tener claro en este contexto es que el Estado, en ese momento esta gente que estaba pensando en el Estado, iba a estar a favor de la creación de escuelas y van a creer en la importancia de la escuela como herramienta para ilustrar al pueblo, para llevar la luz a las tinieblas, todo lo que vimos del siglo XVIII sigue presente acá, ¿sí? Estos ideales de la ilustración, de la ilustración de poder educar al pueblo para así poder llegar al progreso, siguen presentes en este momento, ¿sí? Y lo van a seguir hasta bastante. Hola. Bien, ¿hasta acá me siguen? ¿Estamos bien? Sí. ¿Están dormidas? ¿Se entiende, Coti? No, estamos bien. Bueno. Ahora, yo les había hablado que después del 25 de mayo empezó todo un quilombo y que iban a empezar a pensar cómo se iban a organizar, cómo iba a ser ese país, cómo se iban a dividir. Tenía que empezar a convencer a la gente de las provincias, que les dije que tenían intereses diferentes. Bien, ese era el contexto, ¿sí? Ahora, esperen que estoy buscando unos apuntes. Ahora, en este contexto había también intereses partidarios, ¿sí? Principalmente entre dos sectores, entre los unitarios y los federales. Bien, ahora, quiero que, ya que son las 10 de la mañana, yo ya me desperté, así que calculo que ustedes también un poco, me vayan diciendo qué tienen de unitarios y federales, así como diferencias, como para ir organizando.
Los unitarios eran los gobiernos centralizados en Buenos Aires y tenían el puerto, así que tenían acceso acceso a la aduana y quedaba con todo el recaudo portuario los unitarios. O sea, no los repartían con el resto del país. Excelente. Estamos hablando de... Bueno, voy escribiendo acá en el Power. Unitarios. Vamos. Unitarios. Gobierno centralizado, dice. Es Adri, ¿no? Buenos Aires. Bien, gobierno centralizado en Buenos Aires. Adri está hablando de la plata de la aduana, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué es importante. Después, Flor dice, unitarios y iluminismo, federales e historicismo. Bien, ahí Flor lo que está trayendo es la base teórica de ambas posturas partidarias. Nos está diciendo que los unitarios se van a basar en las teorías iluministas y que los federales en el historicismo. A mí me parece que la mejor forma de empezar a hablar de este conflicto entre partidos es a partir de ahí, de los sustentos teóricos, ¿sí? Ahora, ¿qué significa que los unitarios son iluministas y los federales son historicistas? ¿Qué planteaba el iluminismo? Que lo vimos en... La fe ciega en la razón. Bien, el iluminismo, la razón como eje de todo y dejando atrás lo que tenía que ver con el dogma, ¿sí? Con lo viejo. Entonces vamos a llevar la luz a las tinieblas, dice. Bien. Ahora, el iluminismo en este momento no, que siempre, pero ahora va a tomar como mayor sentido, también tiene otra postura, que es que va a desechar todo lo viejo, ¿sí? Nosotros habíamos visto en una Europa del siglo XVIII cómo este movimiento iluminista intentó dejar atrás todo lo que es la Edad Media y volver a los clásicos, por ejemplo, ¿sí? Porque plantean que la Edad Media fue un desastre. Entonces, en ese borrar eso que tiene atrás, ¿sí? Borrar esa historia, en este momento va a cobrar mayor sentido, ¿sí? Pero eso también es importante. El iluminismo se va a proponer empezar de cero y dejar atrás todo lo que tiene que ver con la historia. Ahí está, Cami pone, iluminismo quería plantear todo nuevo desde cero, en cambio el historicismo quería tomar lo tradicional y las costumbres. Se nos va a cortar y yo ya me pongo nerviosa cuando me dice que me quedo un minuto que no voy a hablar. Volvemos con el mismo link. Voy a ir yo completando el cuadrito que hicimos. Revalorizar esa historia de los pueblos, va a plantear que cada pueblo tiene su cultura, que tiene su lengua, que tiene sus costumbres, y lo que va a criticar fuertemente va a ser ese eurocentrismo del iluminismo, en el cual se cree que toda cultura es válida salvo que sea, siempre y cuando sea europea. Bien. Ahí vuelvo. Cuenta y 12. Ahora ahí corrigió el Pau. Bien, eso en cuanto a la base. Bien, eso en cuanto a los fundamentos. ¿Qué más podemos decir de estos partidos?
por favor. Hola, ¿están ahí? Sí, Adri había dicho que los unitarios planteaban un poder centralizado. ¿Qué significa que esté centralizado? Que el poder siga estando en Buenos Aires, pues porque Buenos Aires quería seguir manejando el recaudo portuario, y no compartirlo con el resto del país. Bien, mientras los unitarios entonces van a proponer un gobierno centralizado en la ciudad de Buenos Aires, el federalismo va a plantear justamente una federación y por ende la autonomía de cada provincia. Belén dice, los unitarios defendían que las provincias eran solo divisiones territoriales. Y acá vamos a entrar en acá sí vamos a entrar en lo que fueron, digamos, los distintos intereses que defendieron estos dos sectores, ¿sí? Por un lado, los unitarios defendiendo este centralismo y esta idea de que Buenos Aires tenga el control de todo, y en ese control de todo que se quede con los recaudos de la aduana. Como dice Adriana, ustedes piensan que Buenos Aires era el puerto y que había sido la capital del Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Y tener el puerto en Buenos Aires significaba que había ahí un gobierno que se estaba quedando con todo lo que recaudaba de impuestos de esta aduana, ¿sí? Ahora, Buenos Aires, lejos de decir, bueno, el puerto está acá, pero el país es de todos, vamos a repartir esta plata, se quedaba con todos estos ingresos, ¿sí? Las provincias, por otro lado, tenían fuertes encuentros con Buenos Aires porque el puerto además significaba que ahí iban a entrar mercadería, que iban a entrar productos de todos lados del mundo, ¿sí? Sobre todo de España e Inglaterra. Ahora, ¿qué pasaba con una provincia de Córdoba? Yo le ponía la tutoría pasada el ejemplo de las chicas de un poncho. Y yo les decía, ¿qué pasaba cuando en Córdoba se hacía un poncho que salía 5 pesos y en el puerto de Buenos Aires dejaban entrar ponchos que se hacían en Inglaterra que valían 2 pesos? Y ahí es a lo que hoy en día le llamamos el libre comercio, pues en ese momento no sé cómo se llama. Pero en ese momento se hablaba de lo mismo, ¿sí? Los unitarios con esta filosofía iluminista van a plantear un gobierno centralizado, un gobierno liberal, ¿sí? Cuando hablamos de liberalismo, hablamos de liberalismo económico, liberalismo político, y estamos hablando en el mismo sentido. Un puerto abierto, ¿sí? Que deje entrar mercadería sin importar si eso que está entrando compite con lo que se está fabricando a nivel nacional, ¿sí? Digo, y hoy, en el siglo XXI, hoy en el año 2020, volvemos a tener esta misma puja de intereses, ¿sí? A ver, tenemos gobiernos liberales que van a decir que van a ser liberales, y tenemos gobiernos quizá más proteccionistas. ¿Sí? Digo, esta puja de interés sigue estando en la política nacional. Bien, en ese momento empezó así, con unitarios y federales, con estos dos intereses. Por un lado, Buenos Aires, ¿sí? Que planteaba un gobierno centralizado, liberal, y por otro lado, los federales iban a plantear la autonomía de las provincias, y que justamente tenía que ver con que cada provincia pueda tomar algunas decisiones sin necesidad de depender de la capital. Bien, ¿hasta acá vamos bien, chicas? sí, Coti.
Bien, algunas características así. Se me trabó el power, por eso no puedo, como que no puedo editarlo, pero bueno, les voy hablando. Entonces vamos como para ir repasando. Unitarios y federales, sí, tenemos el iluminismo como base teórica de los unitarios y el historicismo como base teórica de los federales, ¿sí? Les leo lo que tengo de apuntes del historicismo. Reivindica la cultura, lo viejo, lo popular, lo valoriza. Sus conocimientos, sus culturas, sus leyes, su raza, sus formas de obtener bienes. Le responde la Ilustración por su eurocentrismo y va a plantear que toda cultura vale y no solamente la que es europea. Bien. También aparecen dos categorías que la profe nombra en el teórico, que es los liberales y los conservadores, ¿sí? O sea, tenemos partidariamente los unitarios y los federales, pero también tenemos esta división entre liberales y conservadores que tiene que ver más con el pensamiento en general, ¿sí? Pero podemos relacionar a los unitarios con ese liberalismo y a los federales con ese conservadurismo, ¿sí? Tengamos en cuenta que conservador en este momento va a venir de justamente este historicismo, ¿sí? De conservar, de revalorar, de no empezar de cero. Y en este sentido, es importante la relación que tienen ambos partidos y ambas posturas con respecto a la Iglesia, por ejemplo. El iluminismo, ustedes saben que va a ir en contra del dogma, entonces va a plantear quizás políticas más regalistas, que quiere decir que el Estado va a querer ahora meterse en la vida de la Iglesia, ¿sí? Pero hay una relación de distancia, ¿sí? Ahora, el federalismo, los conservadores van a ser profundamente religiosos, ¿sí? Bien, ahora, en cuanto a lo educativo, ¿qué piensan ustedes que podrían plantear los unitarios y qué podrían plantear los federales? En general, digo, ¿cuál es la relación con la educación de ambos? Recuerden que los unitarios eran iluministas, ¿sí? Eran ilustrados. ¿Qué planteaban? Que el Estado se hiciera cargo completamente de la educación. Perfecto, Adri. Si es iluministas, si son ilustrados, siempre van a plantear la educación pública a cargo del Estado, ¿sí? Ahora, este historicismo, este federalismo, que va a plantear recuperar la cultura de los pueblos, ¿sí? Que fue lo que hablamos hasta recién. ¿Qué creen que piensan de la educación europea? Bueno, les tiro una pista. No le van a dar mucha bola a la educación europea, como la va a plantear sí, el unitarismo, y después más adelante lo que vamos a ver en la organización y en la conformación del Estado Nacional, que van a traer todas estas ideas de la Revolución Francesa y los sistemas de instrucción pública, y ahí se va a crear nuestra ley de educación. Pero en este momento los federales, ahora vamos a pasar al periodo federal y al periodo unitario. Yo quiero que tengan como ideas de estas diferencias entre ambos partidos, pero el federalismo, de hecho, va a hacer políticas educativas de entretenimiento de la educación pública, ¿sí? Bien, ahora sí, vamos a pasar al periodo unitario. Hasta acá, chicas, nosotras vimos 25 de mayo, ¿sí? Los antecedentes, el pacto de sucesión, la idea de soberanía de los pueblos de Moreno, la asamblea del año 13 y las cuestiones educativas. Y vimos a grandes rasgos, un poco de esta diferencia entre el posicionamiento de los unitarios y de los federales. ¿Hasta acá hay alguna duda?
No, Coti. Bien. Entonces, esperen que me quemé con el mate. Bien, entonces vamos a pasar al periodo unitario. Esperen que voy a ver si yo no me estoy olvidando de nada. Coti, Sí, ahí creo que ella, según su biografía, tienen de referente como liberal a Moreno, que habías dicho vos, y como alguien más conservador a Saavedra. Por ahí sí. leanlo, que les va a decir bien la diferencia entre cada uno. Digo, por si se las preguntan en el parcial o les nombran a Moreno y a Saavedra, es porque tienen esas diferencias. Bien, gracias, Lau, perfecto. De nada. Sí, bueno. Hay una compañera que dice, reforma eclesiástica viene ahora, ¿no? Sí, ahora vamos a hablar de las reformas rivadavianas. Bien, entonces, pasado entonces este periodo independentista, vamos a hablar del periodo unitario, que fue donde gobernó lo que se denomina el grupo rivadaviano, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, que se lleva a cabo entre 1820 y 1828, ¿sí? Seguimos en este momento en donde Buenos Aires está tratando de unificar al resto de las provincias, ¿sí? A este proyecto que tenía de país, pero como habíamos visto, había muchas diferencias de intereses entre las provincias y el puerto de Buenos Aires, ¿sí? Bien, entonces por esto mismo, para poder hablar de este grupo rivadaviano y este periodo unitario que se dio en Buenos Aires, ¿sí? Cuando hablamos, en este momento hablamos únicamente de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Únicamente, no hablamos de todo el país. Y ahora vamos a ver por qué. Un antecedente a este periodo fue la batalla de Cepeda, ¿sí? Del año 1820. Fue una guerra entre caudillos del litoral, de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, y los representantes del directorio, que hasta ese momento había sido la forma de gobierno, ¿sí? Que había optado Buenos Aires, ¿sí? Después de la Revolución, hasta 1820, funcionaba este directorio en Buenos Aires, tratando de unificar y de generar consenso en todas las provincias, pero como vemos, las provincias tenían otros intereses, y se vio representado en esta batalla de Cepeda. Ahora, ¿ustedes saben quiénes eran los caudillos? Las personas de otras provincias. Bien. ¿Escucharon a alguna de las otras chicas hablar alguna vez de estos caudillos? Porque van a ser importantes después. Eran estos representantes de las distintas provincias, ¿sí? Que generalmente tenían campos, y algunos pueden ser, por ejemplo, Artigas, Güemes, Facundo Quiroga, son todos nombres que conocemos, que eran estos caudillos, ¿sí? De las provincias, que generalmente se organizaban especies de milicias, digamos, en este momento, para luchar contra los intereses de Buenos Aires. Bien, batalla de Cepeda, 1820, cae el directorio, ¿sí? Que era lo que habíamos dicho, que era la forma de gobierno hasta ese momento, y las consecuencias de esta pérdida por parte de Buenos Aires fue el Tratado de Pilar. ¿Qué se estableció en el Tratado de Pilar? La promesa de poder llamar a una asamblea constituyente, y cuando hablamos de asamblea constituyente hablamos de
donde se va a hacer una constitución, ya estaba la idea de hacer una constitución nacional que establezca el marco legal general, ¿sí? La constitución es la máxima ley que tenemos nosotros, ¿sí? Donde se establecen algunas pautas para poder vivir en sociedad, ¿sí? Entre comillas. Pero en este momento se estaba pensando en esto, y de hecho hubo algunos intentos, pero después Laura le va a hablar mejor de eso. En este momento se pide una constitución que sea federal, ¿sí? O sea, que la constitución establezca que las provincias tienen autonomía, que se convoque a un congreso constituyente, donde se iba a hacer esa asamblea, y esa batalla en ese momento significó la autonomía de las provincias, ¿sí? Y por esto mismo pierde Buenos Aires, ¿sí? Ante los caudillos del litoral, y a partir de ese momento cada provincia, hasta que se hace la Constitución, cada provincia iba a tener autonomía. Y por esto mismo es que les digo que cuando hablamos del periodo unitario, de 1820 a 1828, con este grupo rivadaviano que va a hacer una serie de reformas, hablamos únicamente de Buenos Aires, ¿sí? Porque justamente era un momento de conflicto entre las provincias y Buenos Aires se cierra y empieza a ser un proyecto de lo que ellos entienden que tiene que ser el país, que va a ser una república, ¿sí? Bien, ahora, en este momento es importante que ustedes vayan tomando nota, igual la profe lo dice en el teórico, yo voy a repetir y poder tratar de organizarlas un poquito, las diferentes reformas que se llevan a cabo en este momento, ¿sí? Bien, ahora, para entender estas reformas hay que entender la base teórica y por qué se hacen. Hasta acá vamos bien, chicas, ¿entendieron el contexto de dónde venimos? Digo, batalla de Cepeda, ¿se entendió bien? Párenme o pídanme que repitan, digo, yo no sé si por ahí se me duermen, chicas. Coti, Mi amor. Este periodo unitario solamente se dio en Buenos Aires y fue tipo Buenos Aires contra todas las provincias, sí es verdad, ¿no? Sí, no sé si Buenos Aires contra, pero en ese momento fue como que Buenos Aires se cierra y bueno, es un proyecto propio de provincia, porque perdió esta batalla que justamente era el momento donde, bueno, se podía llegar a unificar algún criterio con las otras provincias. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. O sea, no sé si plantearlo como contra, porque viste que las profes en los teóricos son como más, como no sentenciar, pero como para que ustedes lo entiendan, sí había dos intereses totalmente distintos, ¿sí? Bien. Gracias, Coti. Bien, entonces, estamos en Buenos Aires, ¿sí? 1820. Se van a empezar a hacer una serie de reformas para construir un Estado moderno, liberal y capitalista. Hermoso lo que vinieron a hacer esta gente. Bien. ¿Por qué? Coti, Sí, de un Estado liberal, ¿y qué más? un Estado moderno, liberal y capitalista. Todas estas ideas obviamente vienen del iluminismo, ¿sí? Seguimos en la misma línea. Porque tienen base iluminista, van a plantear un Estado moderno, un Estado liberal y por supuesto un Estado capitalista. ¿Sí? Gracias. Ahora, ¿quién va a impulsar esta serie de reformas? ¿Quiénes son los que forman parte de este proyecto político unitario? ¿Y quiénes son esas personas que forman parte de este grupo rivadaviano?
Piensen en los intereses que tenían. Tenían el interés del puerto, ¿sí? Era, como pasó en Europa, que lo vimos en la unidad 2, la burguesía comercial de nuevo. La burguesía, esos comerciantes del puerto de Buenos Aires, impulsaron este proyecto político del unitarismo, ¿sí? Bien, entonces, ¿para qué? Hicieron un plan de reformas, ¿para qué? Para construir un Estado moderno, liberal, capitalista, ¿sí? Con la base teórica del iluminismo. Bien. Déjame la llave. Perdón. Bien, perdón, chicas. Entonces, ahora sí, empieza una serie de reformas, ¿sí? Esperen que veo mis apuntes. Bien, ahora. Esperen que hay un quilombo porque... Ahí está. Bien, entonces, volvemos. Se inicia este plan de reforma, ¿sí? Y lo que se busca en esta reforma, digo, el proyecto en general era esto que les digo, construir un Estado moderno, liberal, capitalista, porque eran iluministas, ¿sí? Y estas reformas tendían a modernizar el aparato institucional para poder crear una república, y además buscaba centralizar el poder, porque bueno, eran militares, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos específicamente con las reformas. Tenemos las reformas institucionales con la ley electoral de 1821. Esta ley electoral, que fue la primera vez que se pensó en que los hombres voten, que todos los hombres voten, ¿sí? Obviamente que no vamos a hablar de votos femeninos acá, el peronismo, pero que ni siquiera lo vemos en la materia. Pero se estableció dos tipos de votos. Uno va a ser el voto activo, que significa que todos los hombres mayores de 20 años que estén empadronados pueden votar a los representantes de la sala de representantes, ¿sí? Y otro iba a ser el voto pasivo, que era el voto que era como que avalaba algunas restricciones para quienes quieran ser candidatos. Candidatos a ser representantes en esa sala de representantes. Y esto era que tenías que ser mayor de 25 y propietario. Entonces tenemos el voto activo y el voto pasivo. También en esta ley electoral se establece la sala de representantes como espacio de representación, la forma de elegir gobernador y la división de poderes. La república significa que hay división de poderes, ¿sí? ¿Me escucharon mal, chicas? Joti, Sí. ¿qué nombraste antes de la división de poderes? La forma de elegir gobernador. Ah, está, gracias. Y bueno, y estábamos hablando de que estaban construyendo una república y que eso significaba que tenía que haber división de poderes, ¿sí? Tenía que haber el poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial. Bien. Todo esto para modernizar el aparato institucional
para poder crear la república y centralizar el poder. ¿Sí? Nunca se olviden los objetivos que tuvieron estas reformas. Bien. Todo lo que va a buscar este tipo de reformas institucionales es poder pasar de lo que antes era ese sujeto político que era el súbdito fiel, que va a serle fiel a ese virrey, y ahora van a intentar formar y van a intentar pensar a ese ciudadano que ahora puede votar, ¿sí? A ese ciudadano que ahora puede votar. Y ahora vamos a ver que esto va a ser muy importante en la educación. Bien, entonces tenemos las reformas institucionales, el voto electoral de 1821, la supresión de los cabildos de Buenos Aires y Luján, ¿sí? que tenía que ver con la colonia, y que ahora estábamos buscando ser un Estado moderno, una república, entonces los cabildos no tenían nada que ver. Después tenemos reformas de justicia o reformas judiciales, la creación del juzgado de paz, que dependía del Poder Ejecutivo. Esto lo dice Rosana, igual va a quedar grabado, pero no me voy a detener mucho. La creación del juzgado de paz, que tenía dependencia del Poder Ejecutivo, donde no trabajaban profesionales de las leyes, ¿sí? Y tampoco se pagaban sueldos, se buscaban hombres capaces, ¿sí? Después tenemos la creación de la justicia de primera instancia, que ahí sí trabajaban abogados y se les pagaba. Después tenemos la creación del departamento de policía, la eliminación de los fueros especiales a los militares y a los eclesiásticos. Esto después lo vamos a retomar en las reformas eclesiásticas, pero es importante la eliminación de estos fueros, ¿sí? Que quiere decir, por ejemplo, el no pago del tributo, ¿sí? De los militares y de la gente que estaba en la iglesia. Por eso pongo los eclesiásticos. Pregunta, ¿la única que no me escucha es Flor o se me escucha trabado en general? Ah, debe ser mi internet. Bien. Ahora, seguimos. Reformas administrativas. Se eliminó el consulado de comercio, ¿sí? ¿Se acuerdan el consulado de comercio donde escribía Belgrano, que manejaba todo lo que tenía que ver con el comercio de Buenos Aires? Bueno, eso se elimina y se crea el Ministerio de Hacienda, que es como un Ministerio de Economía, ¿sí? También se crea el Ministerio de Guerra y el Ministerio de Gobierno. También se hace la ley de retiro para empleados civiles, ¿sí? Que se puedan retirar. Esto tiene que ver con que este proyecto de modernizar también incluye renovar empleados, renovar gente, formar gente nueva, ¿sí? Después tenemos las reformas militares, que buscaban modernizar las fuerzas militares, profesionalización, reclutación de jóvenes. Y acá dice que en esta búsqueda por jóvenes, ¿sí? Para poder formar y crear milicias profesionalizadas, se empezó a convocar por la fuerza, no se les convocaba, se les obligaba a participar, a los vagos y mal entretenidos, que eran justamente los gauchos, ¿sí? Fíjense que para el unitarismo, el gaucho era una persona que era vaga, que era borracha, que solamente se dedicaba a la ganadería, ¿sí? Que buscaba pelea, que era bruto, ¿sí? Después con Sarmiento vamos a ver cómo este gaucho era la figura de la barbarie. Y lo que se buscaba era, bueno, sumarlos a los ejércitos y se los mandaba por la fuerza a luchar en la frontera, donde también luchaban con otros gauchos, ¿sí? Bien, después tenemos las reformas eclesiásticas, que Rosana les recomienda que lean el texto de Di Stefano, que se llama Del pulpo de la... no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, lean este texto. Que la iglesia sea, formar la iglesia a nuestra semejanza, algo así.
algo así. Sí. Sí, no me acuerdo. Que bueno, que estas reformas buscan barrer privilegios para poder imponer el régimen republicano. Buscan la igualdad jurídica, ¿sí? Por esto se le saca, por ejemplo, los fueros especiales a la iglesia. Ahora, nosotros habíamos hablado que este grupo, este proyecto de país era iluminista y por ende iban a tener una relación bastante distante con la iglesia, pero iban a querer centralizar el poder del Estado todo el tiempo. Y la iglesia no estuvo exenta de esto. Entonces, como el Estado quería centralizar el poder, las reformas que se hicieron fueron, por ejemplo, que el Estado empiece a mantener a la iglesia, ¿sí? El Estado mantiene a la iglesia. ¿Y qué se lograba con esto? Justamente, cuando alguien te mantiene, vos estás en relación de dependencia con ese otro. Entonces, de esa forma se creyó en este momento que el Estado iba a poder tener mayor control de la iglesia. Además, se suprimen algunas órdenes religiosas, pero bueno, esto sería como de lo eclesiástico, de las reformas eclesiásticas. Entonces lo más importante es la eliminación de los fueros especiales, ¿sí? La igualdad jurídica, el mantenimiento del Estado a la iglesia y la supresión de algunas órdenes religiosas. Después tenemos las reformas económicas. Y acá, Lau, ¿andás por ahí? Bien, bueno. Sí, acá estoy. Hola. Acá. Hola. Ahora voy a nombrar las reformas económicas y me vas a ayudar con eso de las políticas de las tierras, que vos dijiste la palabra esa que es re difícil, que no me acuerdo. Eufetisis. El sistema de eufitesis. Eufitesis. Bien. Entonces, Dale, voy a buscar entonces el resumen. Dale. Dentro de estas reformas económicas se crea el Banco de Crédito del Estado, el aparato impositivo. Cuando hablamos de aparato impositivo hablamos de impuestos. Se crea el Banco de Descuentos, Departamento Topográfico, Ley de Minería, y en cuestión de políticas de tierra, esto que Laura les va a contar, que yo no me acuerdo el nombre, pero la vamos a esperar. Escuchaba yo a ustedes. No sé por qué. Sí, qué raro. Bueno, este sistema de eufitesis es un sistema de distribución de tierras, ¿sí? Es cuando ellos se repartían las tierras, pero a su conveniencia. Y épocas más adelante, no sé si es con Irigoyen, no me acuerdo bien, pero lo vamos a volver a ver porque este sistema se va a cambiar. Es como que unas épocas más adelante se van a dar cuenta que estuvo mal esto de la distribución y se cambia de sistema. Pero no devolvieron las tierras. ¿Eh? Por eso que no devolvieron las tierras estos juliados, se repartieron Buenos Aires, y aparte que en 10 familias hasta el día de hoy. Claro, no fue. Uh-huh. Y otra aclaración que les quiero hacer es que a mí me la hicieron cuando yo cursé la materia y es re importante y las profes también los toman, las profes de teórico. Cuando ustedes hablen de leyes, no escriban o digan se crean leyes, porque se crean escuelas, colegios, pero las leyes se sancionan, chicas, no se crean. Tengan en cuenta esa aclaración, se sanciona tal ley y se... ¿Sí? Genial. ¿Te escuchó? Sí, Lauri, genial. Gracias, Coti. Quería aclararlo. Buenísimo, Lau, gracias. Bien. No, de nada. No, gracias, en serio, de todo corazón. Lau, ¿te hago una vos. consulta? Sí. Cuando habla de sancionar, ¿a qué se refiere? Como a... No entendí esa parte.
Sancionar es cuando se decretan, cuando ya están estipuladas, cuando ya están escritas, se sancionan, pero no se crean, porque lo que se crea es una escuela, se crea un colegio, pero una ley no se crea, está mal dicha la palabra, una ley se sanciona. Genial, gracias. No, de nada. ¿Se Ahí aplica una sancionar compañera, a eliminar? perdón Adri, Perdón. Digo que si se aplica en decir se sanciona a se elimina, es como lo mismo. Se sanciona o se elimina. No, este sancionar es sistema. cuando se saca una ley. no, sancionar es como poner una ley, crear una ley como crear, Claro, no pero, eliminarla. claro, pero el término correcto Eliminar es, Sí, perdón, Coti. no, que eso, que lo que está diciendo Lau, que el término correcto, cuando hablamos de ley, no es crear, sino sancionar. Pero, claro, como dice Flor, dice, se confunde con el sinónimo de sancionar o eliminar. Pero sancionar tiene que ver con aprobar una ley. Eliminar es erradicar, es sacarla de contexto, sacarla de todo. Pero Y bueno, sancionar es la creación de una ley. y ahí dice AUS, pone, cuando se elimina se dice derogar. Pero bueno, son términos jurídicos, qué sé yo. Malditos abogados. Sí, lo único que ustedes tienen que tener presente acá en la historia, que en muchos momentos ustedes van a hablar de leyes, como ser ahora que después vamos a hablar de la Constitución Nacional, lo que yo les quería decir es que la profe toma mucho en cuenta eso. Ustedes cuando vayan a escribir sobre una ley pongan, en tal año se sancionó la ley tal. No pongan, en tal año se creó la ley tal. ¿Sí? Esa era la diferencia. Sí pueden poner, se creó el colegio tanto, pero cuando van a hablar de una ley, escriban, se sancionó la ley tal. ¿Sí? Gracias, Lauri. Muy buen aporte. Bien, No, de nada. entonces, terminamos con Rivadavia y las reformas educativas. ¿Sí? Ahora, es importante que retomen el teórico esta parte, porque la profe da como el fundamento teórico de por qué se llevaron estas medidas educativas en este momento. Y les voy a leer aquí. El grupo rivadaviano le adjudica un valor de transformación social y de sostén del proyecto político a la educación. ¿Sí? Veníamos hablando de que para este grupo es muy importante que el Estado se haga cargo de la educación, y acá dice que le va a otorgar un valor de transformación social. Esto quiere decir que van a entender que a partir de la escuela se puede transformar la sociedad, ¿sí? Podemos pensar que esta gente estaba pensando que a través de la educación del pueblo se iba a poder llegar al progreso social. Y además de eso, la escuela iba a ser el lugar del sustento, del sostén, del lugar donde se va a legitimar este proyecto político, ¿sí? Entonces, la escuela va a empezar a aparecer a partir de ahora como un instrumento político con intereses de este Estado que la está financiando, ¿sí? Que lo que vamos a buscar es el control, la difusión y la legitimación de este nuevo sistema, de este nuevo orden, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque nosotros ahora, digamos, en este momento, vemos normal que haya gente que esté pensando en una república, en un Estado moderno, en un Estado nacional. Pero en ese momento no era algo común, y por eso mismo tenía que tener legitimidad, ¿sí? De alguna u otra forma esto se le estaba imponiendo a la sociedad, porque eran algunos los que lo estaban pensando y los que lo llevaron a la práctica, ¿sí? Pero tenía que tener legitimidad por parte de los ciudadanos. Entonces la escuela fue el lugar que se pensó para poder producir esta legitimidad. Esto es
Importante sobre todo en el periodo que vamos a ver después, que va a ser de conformación del Estado Nacional. ¿Sí? Bien, lo importantísimo entonces de las reformas educativas durante de Rivadavia es esto, cómo se concebía la educación en este momento, ¿sí? Como la educación como transformadora de la sociedad, pero además como instrumento político del Estado para legitimar ese nuevo orden. Y en este contexto se crea en 1821, esta fecha se la tienen que saber, 1821 se crea la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires no se quiso quedar atrás. En Córdoba estaba la Universidad de Córdoba, ellos no tenían universidad, entonces en 1821 se crea la Universidad de Buenos Aires. Bien, ahora, como sabemos que es un proyecto político que siempre va a buscar centralizar el poder, tener control del poder, esta estructura de la Universidad de Córdoba, que está inspirada en la Universidad Napoleónica, va a buscar centralizar las decisiones en materia educativa. Entonces, esto se lo digo yo, como para que ustedes se den una idea, la UBA no funcionaba como una universidad como la conocemos ahora, sino que funcionaba casi como un ministerio de educación, ¿sí? Porque dentro de su estructura estaba el nivel superior, que ahora lo vamos a ver, pero también estaba este nivel preparatorio y las escuelas de primeras letras. Todo dependía de la UBA y todo se tomaba, y las decisiones se tomaban, las decisiones que se tomaban eran para toda esa pirámide de educación, no solamente para la universidad. ¿Se entiende? Imagínenselo como una pirámide, donde arriba en la punta va a estar la universidad, en el medio las escuelas preparatorias y en la base las escuelas de primeras letras. Bien, ahora, en cuanto a las primeras letras, era la educación básica para los varones de la ciudad, donde se enseñaba con el método de Lancaster, que la profe lo explica en el teórico. Pero bueno, se enseñaban las primeras letras. Después de eso, digamos, esto van a ser los departamentos, lo que se le llama departamentos de la Universidad de Buenos Aires, lo van a encontrar así, ¿sí? Que van a haber 6 departamentos, yo los estoy nombrando. La educación básica, ¿sí? Que son las primeras letras para varones de la ciudad. Después tenemos el Colegio de Ciencias Morales, que se crea en 1823, donde se busca formar al ciudadano cosmopolita. Este Colegio de Ciencias Morales es importante porque acá van a estudiar, van a cursar esta instancia preparatoria antes de la universidad, los futuros gobernantes, ¿sí? Los futuros dirigentes de esta burguesía comercial de Buenos Aires, ¿sí? O sea, después vamos a ver que esta parte de la Universidad de Buenos Aires, del Colegio de Ciencias Morales, se va a transformar en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y siempre en este colegio se va a formar a una élite de dirigentes, ¿sí? Esto es el Colegio de Ciencias Morales. Bien, voy por 2 de las direcciones. Y después, en cuanto a la universidad, tenemos la Universidad de Ciencias Exactas, de Ciencias Jurídicas y de Ciencias Médicas. Hasta ahora dije 5 departamentos, desde abajo hacia arriba. La educación básica, de las primeras letras, Ciencias Morales, Ciencias Exactas, Jurídicas y Médicas. Y hay otro departamento, que ahí ya no tengo claro, no sé si vos, Lau, te acordás, que tiene que ver con la teología. Que sí, no el departamento se lo llamó
como viene, como decís vos, de la palabra teología, el departamento de ciencias sagradas. Por eso mismo, como decís vos. Pero no recuerdo si se eliminó o qué sucedió con eso. No, fue controlada y administrada por el Poder Ejecutivo, pero yo tengo que se abrió en 1825. Bien. Y después, para la educación de las mujeres, estaba la Sociedad de Beneficencia, que la administraban mujeres ricas de Buenos Aires. La profe profundiza un poco más en eso, pero fue la primera vez que se tiene en cuenta a la mujer y se le da un espacio en la vía política, ¿sí? Por eso también es importante. Y bien, tiempo después, más en el 45, 46, se va a cuestionar esta función de la mujer relegada únicamente a la beneficencia, a la caridad, dentro de la política. En este momento fue muy importante, porque fue la primera vez que la mujer entra a la vía pública, digamos. Claro. Y creo, no sé si por ahí alguna después si lo lee, pero creo que esta sociedad de beneficencia era, como dice Coti, las mujeres, digamos, más pudientes, y que instruían un poco a las niñas, a las mujeres, pero a las niñas huérfanas, digamos, a las de poco recurso. Creo que por eso se la llamó de beneficencia. No sé, para ahí por hacer un aporte de por qué se le llamó así. Chicas, ¿quieren que nos tomemos un recreíto y después volvemos o vamos bien? Porque acá ya terminaríamos con unitarios, ¿sí? Con el grupo rivadaviano, y nos quedaría federales. Si querés, Lau, termino con federales o bueno, hacemos un recreo. Así no sé, yo por mí seguir para poder terminar, porque después va a faltar la generación de 37, Sarmiento, Alberdi, la Constitución, que nos va a hacer re largo. Va, pienso yo. Y que yo después tengo que ir a comprar y cocinarlo al crío, viste que yo. Perdón, pero bueno. No, está bien. Sigo, termino repito. Esperen que busco el librito que Bien, hasta acá entonces terminamos con... perdí la hoja. Terminamos con lo que es el periodo unitario. Estoy tratando de buscar en un librito que tengo. ¿Nos vas a leer el capítulo? Sí, les voy a leer. Bien, ahora vamos a hablar de federalismo. Les dije al principio de la tutoría que iba a dar como un pantallazo general de federalismo para que se entienda por ahí bien la postura, bien el contexto, bien lo que se estaba planteando desde el federalismo, y que la cuestión educativa la vean del teórico, porque yo repetiría lo mismo que dice Rosana y me parece medio al pedo. Entonces, bueno, eso, vamos a hablar un poco del contexto. Bien, estamos en... No te preocupes, perdón, ¿no? Sí. Que como vas a hablar ahora del periodo federal, que es Rosa, mucha bola de la educación no le dio, así que... Claro, por eso. Pero bueno, sí, está bueno que sepan el contexto y después, bueno, las cuestiones educativas, para que se entiendan por qué fueron esas las políticas educativas. Uh-huh. Bien, estamos acá. 1829 a 1852 gobierna Rosas, un caudillo federal de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, pero tenemos un antecedente que es de 1827 a 1828, que lo tenemos a Dorrego, que fue un federal que gobernó menos de un año la provincia de Buenos Aires antes que Rosas. ¿Sí? Ambos eran caudillos federales. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos entonces de federalismo,
habíamos hablado que estamos hablando de historicismo, de un gobierno que defiende la autonomía de las provincias, proteccionista, que habíamos dicho que se superponía o se oponía a lo que era el libre mercado, ¿sí? Que tiene que ver con la defensa de la producción nacional. ¿Se entiende cuando digo que el proteccionismo tiene que ver con la defensa de la producción nacional? Retomo el ejemplo de los ponchos. Si en Córdoba se hacía un poncho que salía 5 pesos, en España o en Inglaterra, que estaban post revolución industrial, ¿sí? Que tenían máquinas, que tenían de todo, un poncho salía 2 pesos, ¿sí? Entonces, Buenos Aires dejaba entrar esos ponchos que empezaban a competir con estos ponchos de Córdoba, y ahí veíamos cómo nuestro país y las provincias de nuestro país estaban en clara desventaja, ¿sí? Y ahí es donde se perdía y ahí es donde se competía. Coti, Bien, sí. uno de los ejemplos más actuales de eso puede ser lo que pasó en el gobierno de Macri, que hizo el libre comercio abrió el libre comercio para el vino, sobre todo el chileno, y muchas, no sé si se llaman chacras o no sé, de estos productores de uva se fueron a quiebra porque obviamente el vino entraba mucho más barato y el comercio interno pues estuvo mal, se fue a quiebra. Perfecto, Adri. Tiene que ver con eso, ¿sí? Por eso digo, en el día de hoy seguimos discutiendo las mismas cuestiones económicas, ¿sí? Seguimos pensando qué vamos a priorizar, ¿sí? La gente que vive en Mendoza, que tiene chacras donde se cultivan esas uvas y tienen producción de vino, si vamos a priorizar que les vaya bien a ellos o vamos a priorizar encontrar un vino más barato, ¿sí? Además, por ejemplo, también tiene que ver con la industria en general. Si yo fabrico una lapicera en Buenos Aires o en Córdoba o en cualquier ciudad, en Argentina, por cuestiones que hacen a los derechos laborales de los trabajadores, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que para trabajar en una empresa en blanco tenés que tener aguinaldo, tenés que estar en blanco, tenés que tener obra social. Todo eso son gastos que se hacen para poder garantizarles los derechos laborales a los trabajadores. Ahora, si vos te vas a Indonesia, no existe eso, los tienen en negro, los esclavizan, ¿sí? Y por eso mismo, la lapicera que se produce en Indonesia vale 1 peso y la que producimos acá vale 10, ¿sí? Lo que hacen los gobiernos liberales, como el gobierno de Macri, es abrir las importaciones y que empiecen a competir todos estos productos, donde vemos claramente que quienes nos vemos perjudicados somos nosotros. Entonces, a mi modo de entender, la historia argentina, desde este momento, se va a dividir entre aquellos que van a priorizar a su patria y aquellos que van a vender a su patria. ¿Sí? Sorry. Bueno. Politizando, bueno. Bueno, chicas, ¿para qué me dan letra? Ustedes tienen que tener en cuenta que el mal que nos aquejó a nosotros, siempre desde el momento ese hasta la actualidad, a las provincias, digo, ha sido el puerto, ¿sí? De que Buenos Aires siempre tuvo el puerto, por ende tuvo la aduana portuaria. Entonces, por eso siempre, hasta el día de hoy, siempre está empuja eso, digamos, el poder del puerto, de las exportaciones, como para decir algo más en general. Sí, los intereses que se siguen defendiendo. Claramente. Claro, y más allá por eso digo hasta la actualidad. Desde el momento que está hablando Coti de 1810, que nos independizamos, que quedamos con el puerto, que era lo importante que teníamos como república, hasta la actualidad, con los ejemplos que ha dado Coti de lo que, o la compañera esta de las uvas, que es algo más actual, ustedes pueden darse cuenta de lo importante que fue
tener el puerto, por eso los centralistas, los que querían tener el centralismo, no lo querían soltar. Es para explicar así por qué ellos tenían tanta... por qué para ellos era tan importante mantener el puerto para ellos, digamos, y no compartirlo. Ese fue el mal, como dijo Sarmiento, el mal que nos aqueja. Bueno, yo voy a decir el mal que nos aqueja es el puerto de Buenos Aires. Exactamente. De hecho, esto es un dato que nada que ver, pero durante el radicalismo de Alfonsín se intenta sacar el puerto de Buenos Aires y ponerlo en Viedma, y que Viedma sea la capital del país. Digo, no estamos muy alejados de seguir en esta discusión. Pero claro, bueno. Porque nosotros también, por la parte costera, también tenemos de este lado nosotros por la costa. Exacto. Es verdad. Chicas, ¿están ahí? Sí, ahí están comentando en el chat. Bueno, Quisimos romper un poco el hielo, perdón. No, está bien, pero es que justamente a mí me parece que... Como dar ejemplos más realistas para que puedan entenderlo. Y que además la historia sirve para esto. Sirve para poder reflexionar sobre el presente y aprender de este pasado y decir, a ver, bueno, lo que está pasando ahora pasó siempre, y ahí hay que tomar posición, creo yo, decir, bueno, ¿de qué lado de la mecha va a estar? Dice vos. Dijo los redondos, ¿de qué lado de la mecha te encontrás? Ese vos, boluda. No, pero los redondos también. Ah, bueno, ahí ya no llegué. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Coti. Bueno, loco, me corren por todos lados ustedes. Ahora que te vi me voy a armar un cigarrito mientras seguís explicando, a ver. Dale. Bueno, entonces, en líneas generales, el federalismo entonces va a plantear todo lo contrario al unitarismo, ¿sí? Va a plantear políticas de protección que beneficien a las provincias, y lo que tienen que tener en cuenta de este contexto es que la sala de representantes que veníamos hablando, ¿sí? Que era a lo que los ciudadanos votaban, seguía funcionando, ¿sí? Que también se empezó a gobernar con pactos con las provincias, a través de pactos con las provincias. Esto es importante porque después cuando leamos de nuevo el preámbulo de nuestra Constitución, que nos aprendemos de memoria en 5º grado, vamos a poder darle un poco más de sentido. Y uno de los mayores conflictos que tuvo el gobierno de Rosas, además de que se hizo mierda la educación, fue el bloqueo del mercado francés y anglo-francés, ¿sí? Le bloquearon el puerto, no podía entrar nada, y eso hizo que no entrara plata a la aduana, y por ende la economía fue para abajo, digamos, fue muy mal. Bien, en cuestiones educativas, entonces, vuelvan al teórico de Rosana, que ya les va a dar exactamente todo bien puntualizado, muy bien explicado, ¿sí? Pero bueno, esto, tener en cuenta este contexto en general. Y para finalizar esto, y ahora va a empezar a hablar Laurita, que se va a fumar un cigarrillo, te voy a leer... Sí, Glenda. ¿El bloqueo de qué dijiste que justo se cortó y no escuché? El bloqueo del mercado francés y anglo-francés. Ah, perfecto, gracias. Y ahora les voy a leer un poquito de este librito que se llama Las venas abiertas de América Latina, de Galeano, que yo, para que se vayan como con dos posiciones, no sé si posiciones, pero por lo menos para que tenga opción, para que ustedes tengan opción de elegir con qué rosas se quedan, porque nos habíamos charlado en la tutoría anterior de cómo nos enseñaron este federalismo en la historia escolarizada en la escuela, y aparecía este Rosas, este federal sangriento, asesino, ¿sí? Y que también tuvo mucho de cuestiones autoritarias. A ver, en todas las instituciones, todos los empleados del Estado tenían que tener la divisa Punzó, que era una cinta roja que hacía referencia a la adhesión a la causa federal, ¿sí? Pero como tenía eso, me parece que tiene un montón de matices, y dentro de esta política en este momento, a ver, los unitarios también eran sangrientos, venimos de guerras, venimos de
de una batalla de Cepeda, digo, era un momento de política a través de la espada, y bueno, entonces en ese sentido, por ahí les quería leer una partecita de este libro, como para que se vayan con dos opciones, por lo menos. Dice así, digo, también les decía a las chicas que uno cuando narra la historia, pone mucho de su subjetividad y de su pensamiento en ese narrar la historia. Y esto ustedes lo vieron en la unidad 1, ¿sí? El historiador o la historiadora cuando narra pone su pensamiento, eso no queda fuera, ¿sí? Entonces, por eso cada vez que ustedes lean un texto o escuchen a un teórico o me escuchan a mí, es importante que tengan algunas herramientas como para poder cuestionar, como para poder tener también su posicionamiento, ¿sí? Porque esto no es algo neutral. Entonces dice así, se llama Las lanzas montoneras y el odio que sobrevivió a Juan Manuel de Rosas. Proteccionismo contra libre cambio. El país contra el puerto. Esta fue la pugna que ardió en el trasfondo de las guerras civiles argentinas durante el siglo pasado. Buenos Aires, que en el siglo XVII no había sido más que una gran aldea de 400 casas, se apoderó de la nación entera a partir de la Revolución de Mayo y la Independencia. Era el puerto único, y por sus orcas caudinas debían pasar todos los productos que entraban y salían del país. Las deformaciones que la hegemonía porteña impuso a la nación se advierten claramente en nuestros días. La capital abarca, en sus suburbios, más de la tercera parte de la población argentina total y ejerce sobre las provincias diversas formas de proxenetismo. En aquella época detentaba el monopolio de la renta aduanera, de los bancos y de la emisión de la moneda, y prosperaba vertiginosamente a costa de las provincias interiores. La casi totalidad de los ingresos de Buenos Aires provenía de la aduana nacional, que el puerto usurpaba en provecho propio, y más de la mitad se destinaba a gastos de guerra contra las provincias. De este modo pagaban por ser aniquiladas. Con esto finalizo con los federales. Vayan de nuevo al teórico, donde va a estar la parte educativa, pero bueno, en general, esto sería como lo más importante como para que tengan en cuenta.